Hola, mi nombre es Franco Schroeder y en este video vamos a ver cómo implementar el método clonar para árboles generales. Bien, ¿cuál va a ser nuestro objetivo a la hora de clonar un árbol? Nosotros tenemos, por ejemplo, dado un árbol A, vamos a necesitar crear otro árbol B que sea una copia idéntica de A. O sea, ambos árboles van a ser distintos, pero tienen que respetar la misma estructura de nodos cada uno. Nosotros sabemos también que un árbol es una colección de nodos. Entonces podríamos reducir el problema de clonar a encontrar una manera de recorrer la estructura de nodos que tiene el árbol A y replicar esa misma estructura en el árbol B. Vamos a tener dos variantes que considerar a la hora de resolver este problema. La primera, teniendo acceso a la estructura del árbol, y la segunda, sin acceso a la estructura del árbol, o sea, clonando desde afuera. Vamos a empezar considerando qué pasa cuando tenemos acceso a la estructura. Para empezar, tener acceso a la estructura lo que va a implicar va a ser que nuestro método clonar, que va a tener la asignatura que pueden ver ahí en la presentación, va a estar dentro de la clase árbol que tenemos nosotros que implementa la interfaz tree. Va a ser un método más dentro de esa clase. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener acceso a todos los atributos que tenga ese árbol, ya sea el tenodo raíz, size y todo lo que necesitemos. Fíjense también que el método clonar no recibe ningún parámetro. Esto es porque el árbol que vamos a estar clonando va a ser justamente el que recibe ese mensaje. Bien, ¿cómo vamos a hacer para llegar a la solución ahora? Nosotros habíamos dicho al principio que para clonar el árbol, esencialmente lo que teníamos que hacer era recorrer la estructura de nodos del árbol original y replicarla en el árbol clon. Para ver la solución de manera más fácil, yo les propongo pensar al árbol de manera recursiva, o sea, como un árbol que es una raíz cuyos hijos a su vez son subárboles. De esta manera podemos decir de manera intuitiva que clonar un árbol implica clonar la raíz y luego recursivamente clonar todos los subárboles que tiene esa raíz por separado, donde clonar el subárbol implica nuevamente clonar su raíz y todos sus subárboles dependientes. ¿Cómo se va a ver esta solución en pseudocódigo? Bueno, de la siguiente manera, vamos a tener dos métodos. El primero va a ser un método cáscara, que es el clonar, el primero que se llama, que se va a encargar de, primero que nada, crear el nuevo árbol clon. Se va a encargar también de clonar la raíz del árbol que recibe el mensaje en ese árbol clon, y se va a encargar después de hacer la primera llamada al método recursivo, que es el que hablábamos antes, que va a clonar todos los subárboles. El segundo método pseudocódigo que vamos a tener va a ser el método recursivo, que lo llamé clonarrec por clonar recursivo. Este método va a recibir tres parámetros. Va a recibir un nodo perteneciente al árbol original, un nodo clon perteneciente al árbol clon, que va a ser el equivalente al nodo del árbol original, y clon, que es el árbol clon que estoy clonando. Si se fijan en la diapositiva anterior, van a ver que clonarrec se llama por primera vez con la raíz del árbol original, raíz clon, que es la raíz del árbol clon que acabo de clonar, y con el árbol clon que acabo de crear. Ahora bien, ¿qué va a hacer este método en concreto? Este método lo que va a hacer es la parte que hablábamos antes de clonar los subárboles. Fíjense que decimos que por cada hijo de nodo, nodo siendo el nodo del árbol original, voy a clonar ese hijo como hijo de nodo clon y lo voy a llamar hijo clon. Y voy a hacer una llamada recursiva a clonarrec con ese hijo que acabo de clonar, el correspondiente hijo clon y el árbol clon. Entonces en sí lo que estoy haciendo es, por cada hijo de nodo, clonarlo como hijo de nodo clon y llamar recursivamente
a clonar el subárbol que forma cada uno de esos hijos de nodo. Fíjense también que una de las cosas que dijimos al principio que necesitábamos para poder clonar un árbol era una manera de recorrer la estructura de nodos del árbol original. Y si se fijan, esencialmente esto que estamos haciendo acá es un recorrido preorden. Ahora vamos a ver una pequeña traza para terminar de entender bien cómo funcionan estos dos métodos. En este caso tenemos como ejemplo el árbol que está acá a la izquierda, que vamos a llamar árbol original. Vamos a empezar viendo qué pasa cuando se llama al método clonar en este árbol original. La primera línea que tenemos es la línea que crea el nuevo árbol clon, por eso acá a la derecha dejo clon y es un árbol inicialmente vacío. Luego, ¿qué hacemos? Preguntamos si el árbol original tiene raíz. En este caso tiene raíz, es el nodo 1 que vemos ahí. Entonces entramos al if este. El if que va a hacer clonar esa raíz 1 en el árbol clon. Por eso ahora si se fijan a la derecha, el árbol clon tiene su raíz 1 clonada. Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar por primera vez al clonar recursivo con la raíz del árbol original, que es este nodo 1, la raíz del árbol clon, que es el nodo 1 pero perteneciente al árbol clon, y el árbol clon. Y acá entramos por primera vez al método clonar recursivo. Recuerden que habíamos llamado inicialmente a clonar recursivo con la raíz del árbol original, por eso ahora nodo va a apuntar a la raíz del árbol original. Habíamos llamado con la raíz del árbol clon, por eso el nodo clon apunta a la raíz del árbol clon, y con el mismo árbol clon. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Decimos, por cada hijo de nodo, en este caso vamos a agarrar como primer hijo de nodo al nodo 2, está ahí marcado. Vamos a agarrar y vamos a clonar ese nodo 2 como hijo de nodo clon, que nodo clon, recuerden, apunta en un principio a la raíz del árbol clon. Entonces ahora, luego de clonar el hijo de nodo como hijo de nodo clon, el árbol clon que está a la derecha nos queda de esta manera. Entonces, una vez clonado el hijo, ¿qué nos queda hacer? La llamada recursiva con los hijos que clonamos, o sea, con hijo, el que está ahí marcado sería el nodo 2 del árbol original, hijo clon, el hijo que acabamos de clonar del nodo 2, y nuevamente el árbol clon. Esta llamada recursiva, volviendo siempre a lo que decíamos al principio, lo que va a hacer es clonar todo el subárbol que tiene como raíz 2 en el árbol original. O sea, el subárbol que tiene los nodos 2, 5, 6 y 7. Y ahora estamos dentro de la segunda llamada recursiva que hicimos. Entonces ahora nodo apunta ya no a la raíz, sino a lo que era hijo, o sea, el nodo 2. Y nodo clon ahora apunta también a su nodo 2 correspondiente. Entonces de vuelta decimos, por cada hijo de nodo, tomamos como primer hijo el nodo 5 en este caso, lo clonamos en el árbol clon y queda de esta manera, como se puede ver, con el hijo clon apuntando al nodo 5 clonado. Luego de eso se vuelve a llamar recursivamente con hijo el nodo 5 e hijo clon el nodo 5 dentro del árbol clon. Pero ¿qué va a pasar cuando hagamos eso? Fíjense que ahora nodo apunta al nodo 5, nodo clon también apunta a su nodo 5 dentro del árbol clon, pero ¿qué pasa? Nodo no tiene hijos, entonces cuando digamos esto de por cada hijo de nodo, en realidad no vamos a estar haciendo nada porque el nodo no tiene ningún hijo y la llamada recursiva va a terminar ahí. ¿Qué va a hacer? Va a volver a la llamada recursiva anterior, donde nodo era el nodo 2 y nodo clon también era el nodo 2. Entonces, como decía, volvemos a la llamada anterior, donde nodo es nodo 2 y nodo clon también es nodo 2. Hijo, por ahora sigue apuntando al nodo 5.
Pero ¿qué pasa? Ya salimos de la llamada recursiva de clonar rec que tenemos acá. Entonces por cada hijo de nodo va a volver a iterar con otro hijo distinto de nodo. En este caso, ¿qué otro hijo tiene nodo? El nodo 6. Entonces ahora hijo va a apuntar al nodo 6, se va a clonar ese nodo 6 como hijo clon de nodo clon y se va a volver a llamar recursivamente con esos hijos, con el 6. Entonces llamamos recursivamente con el nodo 6 y el nodo clon también 6. Ahora el único hijo que tiene el nodo 6 es el nodo 7. Entonces por cada hijo de nodo va a iterar una sola vez. Se va a clonar ese hijo 7 en el árbol clon y se va a llamar recursivamente también con ese nodo 7. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que cuando llamamos recursivamente con el nodo 5. Como el nodo 7 no tiene hijos, no va a pasar nada y va a devolver el control a la llamada recursiva anterior, que es en la que estamos parados actualmente, donde nodo es 6. Y como habíamos dicho que el nodo 6 tiene solamente un hijo y que por cada hijo de nodo iba a iterar una sola vez, esta llamada también va a terminar y va a devolver el control a la llamada anterior donde nodo apuntaba al nodo 2. Entonces volvemos a esta llamada recursiva. ¿Qué habíamos hecho? Ya habíamos ido por la izquierda con hijo igual a nodo 5 y habíamos clonado esa parte. Ahora acabamos de ir por el lado de la derecha con hijo igual a nodo 6 y clonamos todo ese subárbol con los nodos 6 y 7. ¿Qué hijos más le quedan a nodo 2? Ninguno, ya no tiene más hijos. Entonces esta llamada recursiva también va a terminar y va a volver a la llamada recursiva original donde nodo apuntaba a la raíz del árbol original. Y ahora, como ya se podrán imaginar, lo que va a pasar es que hijo ya no va a apuntar al nodo 2, sino que se va a correr al nodo 3, porque todo el subárbol compuesto como raíz por el nodo 2 ya lo clonamos, y se va a clonar ese hijo 3 como hijo clon. ¿Qué va a hacer? Va a pasar lo mismo que pasó con el nodo 5 y el nodo 7. Vamos a llamar recursivamente con el nodo 3, pero el nodo 3 no tiene hijos, entonces la llamada recursiva va a terminar inmediatamente y va a volver a la llamada original donde nodo es 1. Y por último, ¿qué nos queda? Solamente clonar el nodo 4. Ahora hijo va a apuntar a este nodo 4. Vamos a clonar ese nodo como hijo de nodo clon, como veníamos haciendo siempre. Vamos a otra vez llamar recursivamente con el nodo 4. Nodo 4 no tiene hijos, entonces termina inmediatamente la llamada. Volvemos por última vez a la llamada original y como nodo no tiene más hijos que recorrer, termina la recursión. Fíjense que esta llamada donde nodo es igual a la raíz del original es la primera llamada que hicimos, la que se originó desde el método clonar cáscara. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a volver al método clonar donde se originó esta llamada recursiva y vamos a terminar de ejecutarlo. ¿Cuál es la última línea que nos queda? La de retornar el árbol. Fíjense que el árbol clon quedó bien armado con la misma estructura que el árbol original. Entonces una vez que lo devolvamos ya va a estar resuelto el problema. Ahora vamos a ver cómo pasar estos dos pseudocódigos que estuvimos usando todo este rato a código en Java. Van a ver que realmente es muy simple. Vamos a ver cómo se traduce cada una de las sentencias que habíamos puesto en el pseudocódigo a Java. Vamos a empezar por la creación del árbol. Es simplemente instanciar un nuevo objeto de tipo árbol. Lo llamamos clon, igual que en el pseudocódigo. Después que viene, decimos si tengo raíz. Ese chequeo, como estamos dentro de la estructura, acuérdense que podemos acceder al atributo root del árbol. Entonces podemos simplemente preguntar if root distinto de null. Ahora, para clonar esa raíz en el árbol clon nuestro, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que usar el método createRoot. Vamos a mandarle al árbol clon el mensaje createRoot con el parámetro, ¿con qué parámetro? Con el elemento de la raíz del árbol original, para que los dos tengan el mismo elemento. Con eso logramos clonar la raíz. Fíjense que el elemento de la raíz no es un clon, o sea, estamos instanciando la raíz del árbol clon con el mismo elemento que tiene la raíz original.
o sea, es un clonado en superficial. Si quisiéramos hacer un clonado en profundidad, tendríamos que poner, en vez de root.element, poner root.element.clone. Ahí ya estaríamos teniendo dos elementos distintos para cada raíz. Después viene la llamada recursiva. Nosotros decíamos que la llamada recursiva la llamábamos con la raíz del árbol original. En este caso simplemente podemos acceder al atributo root del árbol y usar eso. Llamamos también con la raíz del árbol clon. En este caso hacemos clone.root y llamamos también con el árbol clon. Por último, retornamos ese árbol clon y eso sería todo el clonar en Java. Ahora vamos a pasar a analizar el método clonarRec. Vamos a empezar mirando cómo queda la asignatura. Va a ser private, porque esto es un método privado, secundario, o sea, no necesita ser accedido por ningún usuario de la clase. Va a ser void, o sea que no retorna nada. Y va a tener como parámetros nodo de tipo tnodo, ya que recordemos que nodo es un nodo perteneciente al árbol que recibe el mensaje, el árbol original. Y en ese árbol nosotros tenemos acceso a la estructura interna, por lo cual podemos aprovechar y hacer que esto sea de tipo tnodo para facilitarnos el código. Vamos a tener nodo clone, que es el nodo perteneciente al árbol clone. Ese nodo sí va a ser de tipo position, ya que no tenemos acceso a la estructura interna del árbol clone, es un árbol que instanciamos nosotros dentro del método. Y el árbol clone de tipo tree. Si volvemos un rato a la diapositiva anterior, vamos a ver que la manera en la que nosotros llamamos inicialmente al método clonarRec coincide con los parámetros que recibe. Vemos que lo llamamos con root, que root es de tipo tnodo, ya que es la raíz del árbol que recibe el mensaje. Clone.root, que devuelve un position, y clone, que es de tipo tree, lo vemos acá arriba, está declarado como tipo tree. Ahora yendo al código en sí, podemos ver que por cada hijo de nodo que escribíamos en el pseudocódigo, se traduce directamente al for each que vemos acá, donde pedimos la lista de hijos de nodo. Eso lo podemos hacer porque nodo es un tipo tnodo, y hacemos un iterador for each de todos los hijos de esa lista. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para clonar todos esos hijos? Vamos a usar el método addLastChild. Vamos a mandarle addLastChild al árbol clon y le vamos a decir que como hijo de nodo clon inserte un nuevo nodo que tenga el mismo elemento que el tnodo hijo que estamos recorriendo actualmente. De vuelta, lo mismo que les decía antes. Esto es un clonado en superficial. Si nosotros quisiéramos hacer un clonado en profundidad, lo que tendríamos que hacer es en addLastChild, en vez de mandarle hijo.element, hacer hijo.element.clone para que se clone también el elemento de todos los nodos. Algo que cabe mencionar es que tienen que asegurarse de usar el método addLastChild y no, por ejemplo, addFirstChild. Lo que a ustedes les permite addLastChild es insertar los hijos en el árbol clon en el mismo orden en el que estaban en el árbol original. Si ustedes hicieran addFirstChild, lo que les va a pasar es que el árbol les va a quedar espejado. O sea, el orden de los hijos les va a quedar al revés del árbol original. Eso lo pueden probar y ver ustedes. Por último, ¿qué hacemos? Volvemos a hacer la llamada recursiva clonarRec con hijo, que es un tnodo, así que coinciden los tipos, hijo clone, que va a ser de tipo position, siguen coincidiendo los tipos, y volvemos a pasarle el árbol clone de tipo tree. Ahora vamos a analizar cómo cambia la solución cuando no tenemos acceso a la estructura. Vamos a empezar mirando la asignatura del método. Fíjense que ahora ya no es que no recibo nada, sino que recibo el árbol por parámetro que voy a clonar. Además, el hecho de que ya no tenga acceso a la estructura implica que el método clonar ya no va a ser parte de la clase árbol que implementa la interfase tree, sino que va a ser un método que está en otra clase aparte, con lo cual ya no voy a tener acceso a las interfaces de tnodo, por ejemplo.
La buena noticia va a ser que la solución en este caso va a seguir siendo la misma que para cuando teníamos acceso a la estructura. O sea, va a seguir siendo clonar la raíz y después clonar los subárboles recursivamente. Es la misma idea. ¿Qué va a ser lo que cambia entonces? Bueno, acá puse los dos códigos frente a frente, el de la izquierda con acceso a la estructura y el de la derecha la versión sin acceso a la estructura, y vamos a ver bien qué es lo que cambia. Los cambios son los que están marcados en verde. Entonces podemos ver para empezar, como ya habíamos dicho antes, que ahora por parámetro voy a recibir un árbol T, que es el árbol que voy a querer clonar. ¿Qué sigue? El árbol clon lo sigo creando de la misma manera. Y ahora ¿qué pasa? Ya no puedo hacer root distinto de null dentro del if porque no tengo acceso al atributo root del árbol T que recibo por parámetro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Preguntar si está vacío. Básicamente decir que la raíz sea no nula es lo mismo que decir que el árbol tenga elementos. Luego, a la hora de clonar la raíz, vemos lo mismo que antes. Como ya no tengo acceso al atributo root, tengo que pedirlo a través del método t.root. Ahora vamos a ver qué es lo que cambia en el método clonarRec. Lo primero que podemos ver es que se nos va a sumar un parámetro más. ¿Qué parámetro? El árbol original que estamos queriendo clonar. Acordémonos que ya no tenemos acceso a la estructura, entonces necesitamos ir pasando a través del parámetro ese árbol original que nosotros queremos clonar. Como segundo cambio, ahora el atributo nodo va a dejar de ser tnodo y va a pasar a ser position. También por lo mismo que hablamos siempre, como ya no tenemos acceso a la estructura, no podemos hacer uso de la interfaz tnodo. Y por último, va a cambiar la manera en la que hacemos el for each. Cuando nosotros teníamos acceso a la estructura, podíamos simplemente acceder a la lista de hijos de nodo, ya que nodo era de tipo tnodo, e iterar sobre esa lista. La idea ahora, cuando no tenemos acceso a la estructura, es parecida, pero la vamos a ejecutar de forma distinta. Como nodo ahora es un elemento de tipo position, ya no le podemos pedir directamente su lista de hijos. Lo que podemos hacer es acceder a un iterable de esa lista de hijos mediante el método children. Y esas son todas las diferencias entre ambas implementaciones, con acceso y sin acceso a la estructura. Por cualquier duda pueden consultar en el foro o mandar un mail al asistente.